50 segundos. Conversando con RD, una luz para orientar y romper con la monotonía, para discutir avances significativos que nos encaminen a una mejor sociedad, donde el protagonista eres tú, Conversando con RD, con Rafael Lara y David Peña. Buenas tardes tengan todas y todos los oyentes y las personas que nos ven a través de Facebook Live a este su programa Conversando con RD. El día de hoy llevaremos un programa bastante interesante. Así es. Le damos la bienvenida como siempre a toda aquella fiel audiencia que nos sintoniza a través de sabermasradio.com. Les recordamos que también pueden sintonizarnos a través de Facebook Live en Conversando con RD, a través de nuestra aplicación disponible para Android y iOS, Saber Más Radio, y en TuneIn por Saber Más Radio. Le damos las gracias por su sintonía, le damos también la bienvenida a su programa Conversando con RD, donde el protagonista eres tú. Bien, en el día de hoy, como ya les había precedido hace un momento, vamos a tener un tema bastante interesante respecto a lo que es el liderazgo. Últimamente, a través de los años, desde el inicio de la historia, y para organizar las cosas, la manera de hacer las cosas, siempre ha existido un líder, una persona que se encamina a trazar las directrices hacia donde las demás seguidores, ¿verdad?, han venido apoyando para lograr entonces los objetivos propuestos. Y en este sentido, aprovechando los conocimientos que tiene Da Wilby, a través de su conocimiento, ¿no?, religioso, vamos a llamarle así, ¿verdad?, a través de la Biblia, sabemos que desde el inicio del hombre surge el líder. Sí, así es. En esencia, el líder es necesario, y eso lo ha demostrado el desarrollo de la sociedad. Todas las grandes civilizaciones se destacaron porque tuvieron grandes líderes con diferentes características, uno que otro, pero todos cumplían con así como tenían diferentes características, también tenían características que eran comunes, y esas características comunes era lo que le hacía ser líder. El liderazgo es un conjunto de habilidades gerenciales que tiene un individuo que lo capacitan para influir en la forma de ser o de actuar de una persona. Un líder, o cuando hablamos de liderazgo, hablamos de gente de influencia, de gente que puede provocar una actitud y puede despertar aptitudes en las demás personas que lo escuchan, que lo siguen y que van detrás del camino que esa persona está trazando. Podríamos citar entonces algunos líderes que se destacan a través de la historia bíblica, por ejemplo. Puede ser, sí, por ejemplo, bueno, me gustaría empezar de modo, diríamos, cronológico. Tenemos a José, el soñador. Vemos que José viene de una familia no rica, de un pueblo no rico, pero tenía características de liderazgo. Y José, por ejemplo, pasó de ser el hijo menor de uno de los habitantes de un pueblo cualquiera en ese momento, si lo comparaban con los demás pueblos que tenían poder e influencia, a ser el segundo luego de Faraón. Y la palabra de José se cumplía a cabalidad en el pueblo de Egipto. Pero no solo José, también tenemos a Moisés, que salió de las comodidades del palacio
de las comodidades de ser hijo de la reina de Egipto, para convertirse en un líder nato, un líder que no solamente fue líder por un tiempo breve, sino que duró 40 años liderando al pueblo de Israel en un desierto, no necesariamente en la mejor de las circunstancias. Bien, entonces en ese sentido, y para ir dando paso a lo que sería entonces el tema del liderazgo, vamos a ir buscando entonces una canción, el himno de victoria. Creo que es bastante propicia, porque desde el inicio de los tiempos, desde la creación del universo, existe ese líder principal y máximo, ¿verdad? Que Jehová, Dios, Padre de todo lo que está creado sobre la tierra, sobre el universo, sobre todo lo que nos rodea. Y creo que es interesante iniciar a través de este tema de liderazgo con el líder más grande de todos los tiempos. Así es. De resaltar, en base a eso que dices, Rafael, que el liderazgo lo instituyó Dios primero. Cuando Dios creó todo y al final de su creación puso como corona de la creación al hombre, a Adán, y le dijo que se enseñoreara sobre las aves de los cielos, sobre los animales del campo, sobre los peces de las aguas y sobre toda planta que había en ese momento. Dios puso a Adán en un lugar de liderazgo para que influyera sobre sobre la creación, sobre lo que él había creado. Y ahí empieza el liderazgo. Y el Salmo 24 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Damos la bienvenida a Jennifer, quien se nos une a esta transmisión. Y decía que desde ese momento ya Dios estaba mostrando las cualidades que tenía que tener un líder. Unas cualidades de influir, de poder provocar actitudes en las personas. Bien, Jennifer, entonces te damos la bienvenida a Conversando con Jennifer. Saludos, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy es un día muy especial porque vamos a hablar de liderazgo, cómo es un líder, qué podemos hacer para ser un buen líder. Y aquí estamos de nuevo. Y es muy importante porque ya en la reseña histórica que veníamos tratando en este programa, podíamos observar cómo el tema del liderazgo trasciende desde la llegada, incluso desde la creación del hombre mismo, y cómo a través del tiempo, en un momento la Biblia señalaba el tema de José y el tema también incluso de Moisés, de cómo Moisés se destaca y logra sacar un pueblo, el pueblo de Israel, ¿verdad? Y seguirlo y abandonar entonces lo que es el antiguo Egipto. Pero aparte de eso, o sea, te choca porque tú dices, bueno, pero hay un faraón que institucionalmente estaba lleno de toda la propiedad que le daba prácticamente ser un dios en la tierra. Era lo más cercano, un faraón a un dios. Sin embargo, podemos ver ahí dos tipos distintos de líder. De hecho, un solo tipo de líder, Moisés y el jefe. Entonces, porque recordamos, y cuando analicemos entonces los atributos del líder y qué es lo que te hace líder, que no solamente tiene que ser el poder, no necesariamente tiene que ser el autoritarismo, no necesariamente tiene que ser el autoritarismo que tú puedes ejercer sobre las personas, sino lograr hacer la empatía, la sinergia de que esas personas puedan entender tu visión, comprometerse con tu visión, luchar por tu visión, incluso en un mañana poder tú dejar de existir y aún así continuar la tarea para poder llegar al éxito necesario. Entonces vamos a hacer una pausa primero, vamos a irnos con la canción El Himno de Victoria, y entonces vamos a traer el tema del liderazgo responsable, el tema del liderazgo formado allá en los tiempos actuales, cuáles son las herramientas necesarias para destacarnos como líder, y vamos a ver entonces el impacto que podemos ejercer y cómo podemos lograr convertirnos en un líder. Y si ya usted ha identificado su técnica de liderazgo, entonces cómo mejorar, cómo fortalecer y cómo transformarnos en un mejor líder. Así es. Vamos a continuación a ir a una pausa y vamos a estar disfrutando de esta canción titulada El Himno de Victoria. Canta Dani Berríos. Finally,
Estás escuchando Conversando con RD. Es el nombre que tuvo poder andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer que el mar callar? En el momento que va a tempestad te quiero hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. Es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llamas que hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor es nombre de gloria. Del otro lado canto. Lo vamos desarrollando en Hacen como 5 No pasos para tengas hacer que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado canto, del otro lado canto, del otro lado canto. Bien, y retornamos al programa Espacio Conversando con RD, que transmitimos a través de sabermasradio.com. También pueden seguirnos a través de la aplicación de TuneIn, a través de Facebook Live y la retransmisión que tenemos siempre guardadita ahí en nuestra página de YouTube, Conversando con RD. Así es, así es. Antes tenemos hoy una audiencia como siempre extraordinaria que hace sus aportes, y quisiéramos distinguir a las personas que nos están sintonizando, distinguir a Yasmín Marmolejo, quien siempre es una fiel escucha y televidente, ya que ella nos ve a través de Facebook, de nuestro programa, Snailin Figuereo, Dan Luis Mejía, Jordanis García, Lilian Mercedes, Frank Hernández, Dioleidi Tejeda y Paulina Peralta. Dejé un nombre aparte para distinguirlo de manera especial, quien es una persona que no solamente nos sintoniza a diario, sino que también hace sus aportes siempre, y es Luis Alejandro Francisco. Muchísimas gracias por sus aportes, son bien considerados
por aquí. A Luis Alejandro le vamos a abrir una invitación para que venga acá. A eso iba, sí, a eso iba, que para que se nos una aquí en la cabina y conozca también lo que es la cabina de Saber Más Radio y esté con nosotros en uno de nuestros programas. También saludos a Wander Santos y Ricardo Hernández, quienes reportan sintonía. A Fran Hernández, muchas gracias por lo que nos dice. Siento que cada programa que veo y escucho más profesional y eso me hace sentir orgulloso de ustedes. Para nosotros es un compromiso y la idea precisamente es llegar a cada uno de las personas que en algún momento de la vida estos tipos de temas le pueden, ¿verdad?, caer como anillo al dedo. A veces me he encontrado con personas que me han dicho, oye, me han tocado un tema que precisamente tenía pensado iniciar un proyecto y me sirve prácticamente de clase. Lo tengo ahí pendiente porque cada vez vivo consultándolo y demás. Así que anímense, porque realmente este programa, como le decíamos y como mantenemos, el protagonista eres tú. Ok, sí. Y continuamos con nuestro tema, liderazgo, líder, cómo liderar, cómo ser un buen líder. Actualmente el término líder lo han patentizado porque gusta y atrae mucho. En mi misión política hace unos años, la imagen del líder es la señal del triunfo y usaban otras frases metafóricas respecto a lo que es ser líder. Entonces, pero fundamentalmente, y es la parte que más se habla acerca de las acciones políticas, las comunidades viven deseando incluso tener un líder proactivo que los encamine precisamente a conseguir un proyecto, pero a la hora de definir que hay personas que son atrevidas, hay personas que son muy dispuestas, pero no son un líder como tal. Entonces vamos a ver qué es un líder. Sí, porque vamos a hablar de liderazgo, pero el liderazgo es la condición de líder. Entonces, para hablar de liderazgo tenemos que conocer lo que es un líder. Es una cualidad. El liderazgo como tal es una cualidad y el líder como tal ejecuta esa cualidad. Entonces, un liderazgo ya involucra, ¿verdad?, influir de alguna manera en los empleados, en una comunidad, en los miembros de la familia, para llevar a cabo las metas de una organización, del grupo, de su comunidad. Entonces, de hecho, de acuerdo con el diccionario de herencia americana, el American Heritage Dictionary, liderazgo es el conocimiento, las actitudes y las conductas utilizadas para influir sobre las personas para conseguir la misión deseada. Repito, el liderazgo es el conocimiento, las actitudes y las conductas utilizadas para influir en las personas para conseguir la misión deseada. Es decir, que en esta definición hay dos cosas claras. En primer lugar, el liderazgo incluye lo que es las personas, porque si un grupo de personas tú no puedes plantear una tarea. Un líder no va solo por el mundo. Un líder necesita el apoyo, ¿verdad?, el delegar, confiar en sus puntos débiles y una parte muy importante dentro de la definición de liderazgo, la misión. Es decir, esas personas tienen que tener clara hacia dónde van. ¿Qué objetivo quieren? ¿Cuál es el objetivo que vamos a conseguir? ¿Cuál es la meta que vamos a alcanzar? Y un líder tiene que tener la capacidad de transformar ese deseo en un deseo particular, propio, a un deseo popular, coloquial, de todos. Porque si ellos no están comprometidos ni convencidos de hacia dónde van, entonces vamos a encontrarnos con un buey, con personas, ¿verdad?, con bueyes que tiran la carreta hacia un lado y hacia otro. Y tú le preguntas a ambos, ¿y hacia dónde va? Bueno, voy a la meta. Pero bueno, si tú no estás claro cuál es el camino, y yo como líder no he podido transmitir hacia dónde y cómo es que lo vamos a hacer, obviamente vamos a tener problemas. También de esa definición se desprende todo lo que vimos son cualidades de personas, no de cargos. Y de la definición se desprende de que ser líder no es ocupar una posición, sino cumplir con una serie determinada de características que independientemente de la posición en que se ocupe, lo hace a uno ser un líder. De influir en las personas para llegar a su objetivo común. Importante el tema de la influencia. El tema de la influencia no viene dado porque una persona pueda hacer lo que tú quieres. Eso no es influir en una persona. Y nos encontramos mucho en las instituciones públicas incluso, donde el jefe, ¿verdad?, o privada, no importa,
el jefe te dice, miren, por ahí es que nos vamos. Y tú entiendes, estás consciente y estás preparado de que ese ha sido el camino escogido, es el más tortuoso, el más trabajoso, el más lacerador para los objetivos que se buscan. Sin embargo, tú te quedas callado porque ese líder, que vamos a hablar ahorita de los tipos de líderes que existen, ese líder entonces está emprendiendo o impregnando una autoridad, un autoritarismo sobre la persona que temen entonces decir, bueno, creo que entiendo que esto se debería hacer de otra manera. Y no dejan que los subordinados. Y entonces viene la diferencia de lo que es líder y lo que es un jefe. Exactamente, tenemos algunas diferencias. Y lo encontramos cada rato. No, pues el jefe dijo esto, el jefe dijo aquello. Cuidado si tú le contradices al jefe. Y sin embargo estamos haciendo daño a la institución y al propio jefe. Así es, mira. Jefe es todo el que ocupa una posición en la cual tiene a su cargo la supervisión de personas. Es un jefe. Ahora bien, no todos los jefes son líderes, aunque todos los líderes tienen la capacidad gerencial para ser jefe. Para el jefe, la autoridad es un privilegio de mando, de mandar. O sea, yo soy el jefe, incluso hay jefes incluso abusivos, que no solamente mandan a las personas en lo que pueden hacer el trabajo, sino que lo ponen como sirvientes. Mire, venga acá, vaya con un chin de agua, por favor, porque para el jefe la autoridad es un privilegio de mando. Ahora bien, para el líder la autoridad es un privilegio de servicio, que ahí empieza la principal diferencia. El líder, el jefe entiende que tiene que ser servido, el líder entiende que tiene que servir. El jefe ordena, aquí mando yo. El líder ordena, aquí sirvo yo. Y muestra las capacidades para que todos mejoren. El jefe existe por la autoridad, el líder por la buena voluntad. El jefe es jefe porque tiene una posición de autoridad. Ahora bien, cuando esa posición de autoridad le es quitada, ya deja de ser jefe. El líder no tiene que ver con la posición en que se encuentra. El jefe necesita imponerse con argumentos extensos, el líder con ejemplos entrañables. Que ahí radica otra diferencia. El jefe inspira miedo, se le teme, se le sonríe de frente y se le critica de espalda. Sin embargo, el líder inspira confianza, da poder a su gente, delega y los entusiasma, y cuando está presente fortalece al grupo. No hace que el grupo se amedrente ni se asuste. Eso quiere decir, cuando usted se encuentra en un lugar donde cuando llega el jefe, todo el mundazo deja lo que estaba haciendo, se pone serio y siente que le bajan los sudores, ciertamente ese es el jefe, pero no es el líder, porque el líder inspira confianza. Si temes a tu superior, es jefe. Si lo amas, es un líder. El jefe busca al culpable cuando hay un error. Hay que buscar un culpable. El que la hace, la paga. Sanciona, castiga, reprende, cree arreglar el mundo con un grito o con una infracción. El líder jamás apaga una llama encendida. Corrige, pero comprende. No busca las fallas por placer, sino para reventar el caído. Y por último, el jefe asigna los deberes. El jefe le dice a la gente, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro, tú tienes que hacer esto. Ordena a cada quien lo que tiene que hacer, mientras contempla desde su lugar cómo se le obedece. Yo estoy seguro que en alguna ocasión de nuestras vidas y de los que nos escuchan han trabajado en un lugar donde el jefe no hace más que no hacer nada. Y eso precisamente es ser un jefe. Ahora bien, el líder no solamente delega, porque muchas veces nosotros hablamos de que el líder tiene que tener capacidad de delegar, pero no quedarse sin funciones. El jefe delega para ver cómo se le obedece. El líder da el ejemplo, trabaja con y como los demás. Y es muy importante, trabaja con usted y trabaja como usted, e incluso más que usted, no menos que usted. Es congruente con su pensar, decir y actuar. Hay algunas diferencias de lo que es ser jefe y de lo que es ser líder. Después de escuchar la diferencia entre jefe y líder, cabe destacar 5 pasos para ser un buen líder. El primer paso es autodescubrimiento, o sea, autoanalizarse. ¿Qué tú eres? ¿Cómo tú eres? ¿Qué te molesta? ¿Cuáles son los errores?
El segundo paso es la introspección. Después de explorarse a sí mismo y que se descubrió, o sea, descubrió quién es, entonces viene el aprendizaje. Ya él aprendió de sus errores, ya él sabe qué va a cambiar, cómo va a ser, y ya ahí se está liderando él mismo. Entonces, el quinto paso es liderar a las personas. Bueno, si tú no sabes cómo liderarte tú mismo, cómo liderar, entonces, ¿cómo tú vas a liderar un grupo de personas? Así es. Y es importante lo que dice Terry Anderson y otros teóricos acerca del tema del liderazgo. Ellos abogan por lo que es un liderazgo transformador, ¿no? Enfocado fundamentalmente en fortalecer y reconocer el valor que tienen todas las personas dentro de la organización, dentro del grupo que estamos liderando. Apoyando esto a una pregunta que nos hace Fran Hernández, dice: sé que es un líder, pero me interesa saber cómo puede mantener su liderazgo por el resto de su vida, aún muchas veces hasta después de muerto. Y tenemos muchísimos casos acá. Jesús fue un líder. Y 2000 años después dividió la historia de la humanidad en un antes y un después. Entonces, y 2000 años después de la existencia física terrenal de Jesús, hay muchas doctrinas que le siguen, mucha verdad, se mantiene clara lo que es la historia de Jesús. Entonces, ¿en qué se basó? Y lo traigo de ejemplo, porque cuando analice lo que dice en su libro Transformando Liderazgo, Nuevas Técnicas para un Futuro Extraordinario, de Terry Anderson, habla sobre fortalecer y reconocer a las personas. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Cuando Jesús vino, para él todos eran iguales. Fíjate que le llamaba la atención cuando se le acercaba a una meretriz, a una prostituta, y decía: oye, ¿por qué tú hablas con una prostituta? A un recaudador de impuestos, a un samaritano, que para los judíos era lo mismo que cualquier prostituta y cualquier a un leproso, que era peor aún. Porque un sábado, o sea, no, porque la importancia para Jesús, ¿qué era? La gente, eran las personas. Entonces, es tanto así que por eso ha logrado mantener a través del tiempo lo que es su visión. Pudo explicar claramente qué era lo que él quería dejar de aprendizaje a sus discípulos y a todos aquellos que le siguieron. Entonces, es igual en el caso del liderazgo. El liderazgo transformador incluye lo que es la visión, lo que es la planificación, lo que es la comunicación y una acción creativa. Empodera, delega, transmite, empodera totalmente a sus seguidores en cuanto a lo que son sus fortalezas para poder garantizar que el éxito del objetivo. Así es. El objetivo a lograr, la misión a lograr en un esquema de liderazgo, no es un bien particular ni comprometer a mis seguidores con la visión, aunque yo baje la cabeza, aunque en algún momento de debilidad, de cansancio, de enfermedad, de sueño, lo que sea, mis seguidores van a estar ahí diciéndome: vamos arriba, ya hice mi parte, ¿qué me toca? ¿Qué sigue? Precisamente porque el líder transmite su intención e impregna de su intención a quienes lo siguen. Sin embargo, y ahí vamos, porque hemos tenido a través de la historia, hemos mencionado a Jesús, pero también tenemos líderes negativos. Hitler logró transformar la mentalidad de millones de personas a los fines de que entiendan que era una raza pura. Hitler, Stalin, Mao Zedong, o sea, muchísimos. Disculpa, Rafael, nos reportan de Facebook para que por favor Joan te acerques un poquito porque no nos escuchan. Y aprovechar, saludar a Isidra Rodríguez y Morena Rodríguez, quienes nos sintonizan desde Moca. Bueno, y entonces, en función de eso, tenemos 5 estilos básicos de liderazgo. Y esos estilos básicos, imagínense una ordenada de X, ¿verdad? Una línea horizontal, para ser más práctico, en la que en la parte izquierda tenemos un liderazgo que está centrado en el líder y otro liderazgo que está centrado en el grupo. Y ahora, dentro de esa línea, ¿verdad?, del tema de los que están centrados en el líder y los que están centrados en el grupo, tenemos este tipo de liderazgo. Tenemos un liderazgo autoritario. ¿Dónde ubicamos un liderazgo autoritario? Un liderazgo autoritario, obviamente, lo ubicamos en el que está centrado en el líder, en la persona.
Él es el que manda. En este caso, el líder identifica un problema, considera él soluciones que pueden darse a ese problema y entonces comunico cuáles son los pasos a seguir y cómo vamos a enfrentar la situación. Y no escucha los puntos de vista. No es necesario, porque entonces no es autoritario. Exacto. Él va y te dice, mire, esto es acá. Entonces, fíjense, sigue siendo un líder. ¿Por qué? Porque hay un grupo de personas que han logrado adaptarse a ese esquema de juego y dicen, sí, jefe, a lo cual está influyendo. Pero en la medida del tiempo, como está tomando decisiones personales, van a ser menos lo que le siguen a través del tiempo. Entonces, tenemos el líder político. Un líder político es el líder que vende. Él agarra y analiza cuáles son las salidas alternativas, él interioriza y dice, bueno, tenemos esta salida, creo que esta es la mejor, y entonces se la vendo al grupo. Me reúno con mis seguidores y le digo, tenemos este problema, esta situación, y entiendo que lo vamos a corregir así porque está fundamentado en esta decisión, y trato de convencer al grupo. Y cuando el grupo me dice, sí, líder, hagámoslo así, entonces, un liderazgo, le vendí la propuesta al grupo. Pero ese tipo de liderazgo sigue centrado en ¿quién? En el líder. Siempre y cuando no se considere la participación activa del grupo, ese líder va a estar centrado, o su liderazgo va a estar centrado en ¿quién? En una persona. Así es. Entonces, tenemos también el líder evaluador. Él prueba. El líder evaluador es un líder que identifica el problema, propone una solución tentativa, entonces, antes de finalizarla, él va y busca las opiniones de quienes van a implementar, no de todos los seguidores, sino que determina, bueno, para yo ejecutar esta idea me hace falta David, me hace falta Joan, me hace falta Jennifer, entonces tengo esta alternativa, ¿qué ustedes creen de esto? Ustedes lo van a implementar, y ahí ustedes me dicen, mira, yo creo que no, esa idea me gustaría que fuera así, entonces te dice, yo quiero tu opinión franca para saber qué cambios tengo que hacer en la propuesta. Luego tenemos entonces el líder participativo. El líder participativo obviamente consulta desde el comienzo. Consulta, se reúne con su equipo, da a los miembros del grupo la oportunidad de poder desarrollar sus ideas en función de sus competencias, hacen una lluvia de ideas, entonces el grupo en efecto es invitado a aumentar el número de acciones alternativas que pudieran darse para resolver el problema, y entonces el líder selecciona después la solución que considera más prometedora. Y luego, por último, tenemos entonces el líder participativo. Porque el líder participativo lo que hace es que une. Él participa en la discusión y es uno más. Fíjense que en todas las anteriores el líder decide. Yo decido cómo implementar y demás. Ahora, en este caso, el líder es uno más. Yo vengo con una propuesta de ideas y aquí yo voy a conocer la idea de Joan, la idea de Jennifer, la idea de Wilby, la idea propia, y entonces, en función de eso, votemos. Y mi voto como líder, a pesar de que yo soy líder, es uno. Igual que el de Joan, uno, igual que el de Jennifer. Por lo tanto, ahí todos participan y entonces tenemos entonces lo que es un líder participativo. Así es. Mira, dentro de lo que es el líder participativo, también me gustaría resaltar, hablamos de que el líder influye, de que el líder trabaja, pero el líder también hay una cualidad del liderazgo que no me gustaría pasar por algo, y es la cualidad de delegar. El líder delega, y es una de las cualidades de las que hemos estado hablando. Hay un ejemplo bíblico, y me refiero a la Biblia porque es mi área de expertise, y en el ejemplo bíblico, Moisés en una ocasión era el juez del pueblo. Moisés no solamente era el líder en el pueblo de Israel, sino que también era juez. Y a él era que se llevaban los problemas que había en el pueblo, cuando alguien le robaba algo a otro, cuando alguien se sentía que sus derechos habían sido vulnerados. Moisés era quien tenía que juzgar esa situación, pero el pueblo era demasiado. Y en ese momento se conoce lo que se conoce como la estrategia de Jetro. Jetro era el suegro de Moisés, el papá de su esposa. Y Jetro le dice a Moisés, oye, Moisés, tú no puedes administrar justicia en todo este pueblo, porque es un pueblo muy grande. Designa o delega, que es la cualidad que quiero resaltar, a hombres que estén sobre cientos
sobre 50, sobre 10, sobre 20, según su capacidad, para que a ti solamente lleguen los casos que estos no puedan manejar. Y precisamente eso hace un líder: delegar la responsabilidad, dar el poder necesario a los que trabajan con él, dar la libertad necesaria para realizar un trabajo a su manera, o sea, a la manera de la persona, pero compartiendo la responsabilidad. O sea, yo te escucho tu propuesta, te doy libertad, incluso si considero que la propuesta es factible, para hacer la propuesta sabiendo que lo que tú hagas me afecta a mí y afecta a mi responsabilidad. Por tanto, yo estoy confiando en ti y espero una reciprocidad. Espero que tú correspondas con esa confianza, con ese poder, con esa libertad que te estoy dando. Y es un método de liderazgo que ha probado funcionar a través del tiempo. Así como también, por ejemplo, resaltamos que no solamente todos los líderes son buenos, no. Vemos que hay gente que ha logrado influir y que ha estado en posiciones de liderazgo y han sido lo peor de la raza humana. Pero también hay gente que recordamos, como por ejemplo Gandhi, que decía que para un hombre honesto una cárcel es un templo, y defendió sus principios. Nelson Mandela, que también estuvo en la cárcel por defender sus principios. Martin Luther King, por ejemplo, que son gente, y también eso lo agrego a la pregunta que hacía Frank Hernández en algunos minutos pasados. El líder no piensa de que, bueno, yo voy a hacer esto para que me recuerden. No lo hace porque hay un motivo, una situación especial en ese momento que tiene que solucionarse. Pero lo hace de tal manera, defendiendo sus principios, defendiendo lo que ellos consideran correcto, que a las demás personas no solamente influye en su campo, sino que esa influencia se extiende como si fuera una onda. Que tú entiendes que solamente estás afectando a un círculo, al círculo de tu influencia. Pero hay que recordar que dentro de ese círculo de influencia tuya hay personas que también tienen su propio círculo de influencia. Y así como tú influyes en esas personas, también esas personas van a influir con las mismas ideas, con los mismos principios, con las mismas filosofías a las demás personas que pertenecen a su círculo de influencia. Cabe destacar también diferentes, o sea, estamos hablando del líder, hay que destacar las cualidades que tiene un líder. La primera cualidad que debe tener un líder es la comunicación, porque si no hay comunicación, no hay nada. Vital. Sí. También el conocimiento de las cosas, cualquier problema, cualquier situación. La confianza que le muestra a sus subordinados. Esto es importante también, porque tú no puedes ser un líder que no confía en sí mismo, tú no puedes mostrarle confianza a tus subordinados, porque ¿cómo lo va a hacer? Y la integridad y el carisma de hacer las cosas. Y en todo lo que hemos hablado, fíjense, a la hora de establecer lo que es la diferencia entre el liderazgo y un jefe, entre liderazgo y responsabilidad, o sea, ser responsable está involucrado las personas. Nos dice, por ejemplo, Frank Hernández, que dice, me parece que el líder es el primero que tiene que poner el ejemplo a seguir, pero me parece que existen líderes odiados por algunos grupos. ¿Qué se hace en este caso? Entonces es importante que sepan, en primer lugar, si el líder es odiado por un grupo, para esa persona obviamente él no es un líder. No es un líder. O sea, empezando por ahí. Porque un líder tiene que lograr el nivel de influencia hacia la persona para que ellos entiendan cuál es el objetivo y compartir ese objetivo. En la medida en que él no logre eso, para esas personas no es un líder. Porque fíjense cómo citábamos el caso ahorita como líder de Adolfo Hitler, un líder negativo, porque la mayoría del mundo lo ha juzgado de manera negativa, pero para los que ejecutaban y entendían y estaban convencidos de que el camino que él había diseñado para hacer una Alemania mucho más poderosa era el correcto, eso era un líder positivo, un líder mesiánico incluso. Entonces es importante que sepan que en todo el proceso de liderazgo la persona, la gente, los seguidores son claves para el éxito de cada empresa, para el éxito de la comunidad, para el éxito de la iglesia, para el éxito organizacional, para cualquier actividad que diseñemos. Las personas de la comunidad ejerciendo un trabajo comunitario, miembros unidos en una sociedad de trabajo,
Los seguidores efectivos participan con entusiasmo. O sea, si es odiado, no van a participar con entusiasmo. Cuando tú tienes un líder, tú tienes seguidores entusiastas, seguidores que desarrollan actividades creativas con inteligencia, ¿verdad? Que dicen, bueno, ¿cómo ayudo? ¿Cómo colaboro? ¿Cómo puedo mejorar? Que asumen responsabilidades en la búsqueda de las metas de la organización, ¿verdad? O del grupo. Entonces, los buenos seguidores tienen que ser pensadores independientes. Así es. Que también, aparte de que el líder pueda trazar el objetivo raíz, el objetivo madre, los seguidores puedan decir y establecer cómo. Que regularmente, fíjense y pónganse a pensar, cuando ustedes siguen a alguien, esa persona te dice a ti qué quiere, cómo lo quiere, y qué cosas tienes que hacer para lograrlo. Un buen líder establece, desarrolla y empodera a las personas para que desarrollen las habilidades, inquietudes, técnicas, que ellos puedan establecer claramente el cómo. Porque el líder también necesita un espacio para analizar, para evaluar, para ver si va por el camino correcto. Y si el líder se mete en el trabajo operativo para decir cómo lo van a hacer todo el tiempo, pudiera ser entonces que deje de ver puntos críticos que pudieran hacer colapsar la misión que tienen pensada alcanzar. Hay algo que hay que resaltar, y es que el líder tiene la capacidad de reconocer su error y de pedir disculpas, de pedir perdón, diría incluso, porque a veces nosotros hablamos de disculpas y se oye como un poquito como de un menor grado, de pedir perdón. Las personas que no tienen cualidades y aptitudes de liderazgo y se encuentran en posiciones de poder, cuando cometen un error o tratan de eliminar, de disminuir a la persona que le habla acerca del error, que le revela el error, de buena o mala manera, pero que lo hace. Sin embargo, el líder es capaz de tomar las opiniones contrarias, porque cualquiera toma las buenas opiniones, cualquiera se siente bien con los halagos, cualquiera toma los halagos, pero solamente un buen líder, un líder nato, un líder que cumpla con las características reales de un buen liderazgo, puede tomar también las opiniones contrarias e ir mejorando en el camino para que esas opiniones no se sigan reproduciendo, sino que él mismo, bueno, mira, cuando te encuentras en posición de liderazgo siempre va a haber gente que no está de acuerdo contigo en una o en otra área, y tal vez gente que en un momento está de acuerdo contigo va a diferir contigo en alguna opinión. Eso es natural porque todos somos diferentes, y el ser líder no significa tener siempre la razón, no. Ahora bien, quien es un buen líder sabe eso, sabe que él no siempre tiene la razón, sabe que él no siempre tiene la mejor opinión, la mejor respuesta, la mejor solución, y como sabe eso, sabe aprender no solamente de sus errores, sino también de los errores de los demás. Cabe destacar también, aquí en este mismo tema, el líder democrático. De eso mismo estamos hablando. Este líder es aquel que fomenta el debate y la discusión dentro de un grupo. O sea, cada sujeto puede expresar su punto de vista y de ahí en adelante se toma la más importante. Entonces, ese es un líder que podemos seguir. La más factible. La responsabilidad de crear una visión para los seguidores, para los participantes del equipo, para los socios, para los miembros. Facilita la toma de acción para ayudar al grupo en la definición de actividades y metas para avanzar hacia la visión indicada. Ayuda a los demás a desarrollar el compromiso, las habilidades, las conductas que incrementen la productividad personal y organizativa. Fíjense que en todo lo que hemos hablado, no hemos dicho, un líder te dice cómo tú tienes que hacerlo, dónde lo vas a hacer, cómo lo vas a hacer, qué tienes que hacer, nada de eso. Simplemente el líder te orienta, te empuja y tú determinas el camino y las herramientas a utilizar para lograr el camino. Pero es importante, sumado a este debate sobre acerca de Trujillo, dice, un buen líder no solo permite y anima a los demás a asumir funciones de liderazgo, sino que también crea el ambiente y las oportunidades para que lo hagan. Un verdadero líder crea líderes. Exacto. Crea líderes. No y entonces, liderazgo, no cuando analizamos el tema de Trujillo,
aquel que osara destacarse en el régimen de Trujillo sabía lo que pasaba. No podíamos hacerle sombra al jefe, en ese entonces, como le apodaban a Trujillo. Entonces, obviamente estábamos bajo una tiranía, donde tú no podías desafiar al jefe, a Trujillo, tú no podías destacarte o hacerle sombra, porque obviamente, fíjense que nada más teníamos un solo partido político, el Partido Dominicano, con una ramita cuyas iniciales eran rectitud, lealtad, moralidad y trabajo. Rafael Leonidas Trujillo Molina. Estaba hecho a imagen y semejanza de su persona. No era necesariamente un líder, sino una persona que sufría de un complejo de megalomanía, no, totalmente, y que se imponía en base a qué. En primer lugar, vamos a entrar quizá un tema que pensaba plantearlo un poquito más adelante, pero ya también se nos hace tarde. Pero bueno, y es el siguiente. Un presidente, por ejemplo, un presidente es un jefe que tiene el poder, que tiene, ¿verdad?, los recursos, obviamente, y tiene también la influencia porque tiene un grupo que lo sigue. Pero la Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, era una líder. ¿Y qué era lo único que tenía la Madre Teresa de Calcuta? Porque no tenía poder, no tenía recursos, tenía su influencia. Y era el poder de ejercer en otro, la voluntad de hacer el trabajo que ella hacía sin tener que destinar para ello un recurso ni ejercer un poder o una presión para que lo hagan. Así es. Entonces, igual pasaba con la princesa Diana, igual pasaba con muchos personajes a través de la historia. Mira, conforme a eso, Ninosca Almonte hace un comentario precisamente aborda lo mismo que abordaste en un momento, Rafael, y es que dice ella, una diferencia entre un líder y un jefe es que el jefe pretende mantener siempre su posición, mas el líder pretende que los que están en su alrededor o a su mando se desarrollen para la hora de que él falte, pueda dejar un reemplazo, el cual él sabe que está capacitado para seguir con su labor. Y yo creo que la palabra clave sería capacitado. El líder capacita. Las personas que no tienen actitudes de liderazgo ni cualidades de liderazgo, no les gusta que nadie más aprenda. No le gusta que nadie más aprenda. Cuando usted llega a un lugar y usted ve que, por ejemplo, llegamos aquí yo estoy manejando el máster, la consola, pero está Rafael y Jennifer. Si yo no tuviera actitudes de liderazgo, a mí me interesaría, escúchame lo que voy a decir, me interesaría que ellos no aprendan. ¿Para qué? Para hacerme necesario. Y precisamente es lo que hace un tirano, es lo que hace, por ejemplo, Trujillo tenía cosas buenas, así que todas las empresas eran del Estado, no necesariamente del Estado, eran de él, porque él se quería hacer necesario. Y cuando usted piensa, óyeme, pero si lo quitamos a él, entonces estamos afectando la industria de los zapatos, la industria de la leche, la industria de... Y usted entonces ya empieza a hacer... Pero el líder no ve el hecho de que si lo enseño me va a quitar, sino el hecho de que lo enseño para cuando yo no esté, la obra no se caiga, la institución no desfallezca, sino que haya personas capacitadas para continuar, porque el líder entiende que sus principios y sus ideas lo trascienden a él y que no se pueden limitar al tiempo en el que él esté hábil, sino que él tiene que transferir esas ideas para que esas ideas lo trasciendan a él, y cuando él no esté, él no va a estar, pero sus ideas van a continuar. Y voy a dejar claro, partiendo sobre la influencia que tenía, por ejemplo, Trujillo, que tenía Hitler, porque siguen mencionando, ¿verdad?, en los comentarios acerca de si son líderes o qué, y ver si en la definición de un buen liderazgo encaja, y ustedes van a sacar sus propias conclusiones, lo que eran estas personalidades. Los buenos líderes tienen una personalidad honorable. Obviamente, ya de entrada, hay un tema de tiranía, hay un tema de cómo llegó ahí, golpe de Estado, la matanza de los haitianos en el 37, de homicidio, de muchas personas desaparecidas, torturadas en cárceles, oprimidas totalmente, y no viví esa época, pero la lectura de los libros me transportan a una impotencia tal que hoy puedo defender como el más valiente quizás en esos momentos.
Claro, desde la batalla de las ideas, que es lo que me ha tocado como joven. Sí. Entonces, son flexibles en su estilo personal y de liderazgo. Flexibles. ¿Era flexible Rafael Leónidas Trujillo Molina? ¿Era flexible Hitler? De ninguna manera. Han puesto la misión de la organización por encima de su propio interés. Es decir, aunque algo no me convenga a mí como persona, aunque algo no me convenga a mis intereses, se impone el bienestar común. Cuando el ciclón San Zenón, que quedó destruida la República Dominicana, Trujillo, como su papel de jefe de Estado, se hicieron las inversiones y los arreglos del lugar, y la respuesta, o sea, el premio a esto fue poner Ciudad Trujillo. Exacto. A la capital de Santo Domingo, Ciudad Trujillo, literalmente. Es decir, y díganme si eso es poner a la organización por encima de su propio interés y de su reconocimiento personal. Los líderes respetados se concentran en lo que son, en lo que saben y en lo que hacen. Quieren ser guiados por personas que respetan. ¿Oyeron eso? Quieren ser guiados, no quieren ser guías. Por eso hablaba de la importancia de los buenos líderes en crear líderes que puedan multiplicar la visión que tienen, de los objetivos que buscan, para poder perpetuar en el tiempo lo que querían alcanzar, como hizo Jesús, por ejemplo. Las ideas de un líder las ideas de un buen líder no se limitan a un tiempo. Por ejemplo, si usted escucha el discurso de Martin Luther King, I have a dream, yo tengo un sueño, usted se va a sentir identificado con las ideas que él transmitía, precisamente porque no se circunscribían a un espacio-tiempo específico, sino que son ideas tan nobles que aplican en todas sociedades. Y así es. Entonces, quieren ser guiados por personas que respetan, por personas que les ofrecen respeto y por personas que tienen un sentido de dirección o visión que pueden ser claramente articulados. Es decir, no es suficiente con que yo sepa hacia dónde voy, sino puedo transmitir a las personas que me siguen qué es lo que quiero. No voy a ser nunca un buen líder porque siempre van a haber obstáculos, porque la interpretación que puede tener una persona de lo que yo busco es distinta a lo que realmente yo quiero. Si yo no puedo transmitir esa idea de manera clara, vamos a tener siempre puntos de encuentro que quizás van a obstaculizar más que yo pueda alcanzar lo que busco. Así es, así es. Aprovechar para saludar a aquellas personas distinguidísimas que nos sintonizan: a Nacira Luciano, Marix Hernández, Melissa Morel, Madeline Almonte de Clásico Mejía, que nos sintoniza desde Jacksonville, Florida, Ninosca Elena, Carlos Espinosa, Oriana Paulino y Natalie Vázquez. Muchas gracias por su sintonía. Recordarles que este programa llega a ustedes gracias a Optifast, donde tenemos lo que necesitas para ver y verte bien. Optifast, ubicado en la Nicolás de Obando número 123, cerca de la Plaza del Pollo. Y también tenemos, por ejemplo, esta frase de Lao Tse, también llamado Lao Tzu, de chino, Lao Tzu. Sí, chino, filósofo chino, falleció en el 531 antes de Cristo. Fíjense desde cuándo estamos hablando y por qué a la hora de iniciar el programa empezamos incluso de la creación del hombre. Dice el Lao Tzu: deja de honrar a las personas y ellas dejarán de honrarte. Pero un buen líder que habla poco, cuando se hace el trabajo y su misión se cumple, esas personas dirán: lo hicimos nosotros mismos. Así es, así es. Fíjense lo interesante y el por qué integrar precisamente a las personas en los objetivos que se buscan. Porque, bueno, y vamos porque por tema de tiempo, Sí. Quisiera citar rápidamente 11 principios de liderazgo. Adelante. Puntuales. En primer lugar, ya te definiste, tienes las definiciones acá que te pueden incluso servir para saber si tú eres un líder, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosas a través de estos 11 principios pueden servirnos para poder potencializarlas, mejorarlas o incluirlas en nuestro esquema de liderazgo? Tenemos, por ejemplo, conózcase a sí mismo y trate de mejorar. Nunca es suficiente. Nuevas técnicas, desarrollo de nuevas habilidades. Tratemos de conocer, cada persona, como un líder trata de cerca con las personas, obviamente va a necesitar de diferentes maneras de poder desarrollar algún tema en función de la persona con quien hable. Sea técnicamente capaz
Como líder usted debe de conocer su trabajo, tener un conocimiento sólido del trabajo también de sus empleados, del papel que desempeña, para que aprenda a valorarlo. Busque y asuma las responsabilidades por sus acciones. Un líder no teme decir, fallé, me equivoqué. Exacto. ¿Por qué? Porque las tareas que se traten, que se propongan, se proponen como equipo, se proponen todos. Y cuando alguien falla, el líder falla. Así es. Tome decisiones firmes y oportunas. Utilice herramientas apropiadas para la resolución de problemas. Toma de decisiones, planificación. Importante el tema de la planificación y de vincular a las demás personas, precisamente para que, y como lo hablábamos ahorita, no me puedo meter tanto en la parte operativa, porque puede ser que a la hora de yo tomar una decisión ya haya pasado el momento de tomarla y no tenga el efecto que busco. Mantenga informada a las personas, sepa cómo comunicarse con los empleados, directivos. Si usted cambió la línea que vamos a seguir, si no lo comunica ni se lo dice a sus colaboradores, obviamente va a haber un problema y no vamos a lograr el objetivo propuesto. Desarrolle un sentido de responsabilidad en los demás, que las personas, o sea, promover los atributos de personalidad, que la persona puede sentirse comprometida con la idea que busca, y obviamente van a desarrollar sus responsabilidades profesionales. Asegúrese que las tareas se entiendan, se supervisen y se cumplan. No es un tema simplemente de delegar por delegar, sino establecer plazos, seguimiento continuo, supervisión constante. Un líder es un excelente gerente. Gerencia un sinnúmero de habilidades que quizás no posee, pero el todo lo hace el líder. Prepare a sus empleados como un equipo. No es sano para la organización que si somos un equipo de 5 personas, de 6 personas, de 10, de 15, de 20, no importa. Si yo estoy bien, si yo logré mi objetivo y Dawili falla, Dawili falló. No, Dawili no falló. Si yo estoy viendo que Dawili va por mal camino, mi deber es de tomar de manera oportuna la decisión de poder acercarme y decirle, estás mal, vas por mal camino. Y que cuando él fracase, yo fracasé. Pero hablábamos anteriormente. Use toda la capacidad de su organización. Al desarrollar un espíritu de equipo, podrá hacer que su organización, departamento, sesión, utilice toda su capacidad. Es decir, lograr la sinergia necesaria para que todos nos comprometamos y poder tener mayor garantía de éxito. Predique con el ejemplo. Lo decían en un comentario, creo que Frank Hernández hablaba de que un líder debería ser el ejemplo. Y es así. Tenemos que ser un modelo para nuestros empleados, para nuestros colaboradores, para nuestros miembros de organización. Donde quiera que estamos, que asumamos un liderazgo, tenemos que ser el ejemplo dentro de la organización. Ellos no solo deben escuchar de lo que esperan de nosotros, sino que también ver que nosotros lo hacemos. Y por último, muy importante, conozcamos a las personas que trabajan con nosotros. Velemos por su bienestar. Muchas decisiones se toman sin tomar en consideración qué problema tiene esa persona, qué herramienta le falta para desarrollar su trabajo, qué habilidades cognitivas yo puedo ayudarle a desarrollar para que pueda entonces avanzar, comprender, aportar en nuestro proyecto. Es importante que un líder conozca todos y cada uno. Obviamente va a ser un poco difícil y cuesta arriba, pero para eso el líder también puede delegar y puede determinar, en su delegación puede ayudarse de las personas comprometidas para poder entender y conocer aún más cada uno de sus seguidores. Así es. A modo de conclusión puedo decir que un líder siempre toma menos crédito del que se merece y siempre toma más culpa de la que le toca. Jennifer, por favor. Recordarle a ustedes que nos pueden seguir a través de Facebook, Conversando con RD, y a través de Twitter, @Conversando con RD. Conversando con RD, recuerde que el protagonista es usted. Luego de haber hablado de liderazgo, le queremos recordar con esta canción que hoy es un buen día para empezar.